Reos huyen de prisión caminando. Se entrega diputado desaforado. Usted se encuentra detenido. Y en Guanajuato grabaron el secuestro de una trabajadora. Bienvenidos al Caporal del 19 de agosto. ¡Comenzamos! Lo que estás viendo en pantalla es el interior del Cerezo de Pachuca, el estado de Hidalgo. Esta mañana, 2 reos huyeron caminando sin que nadie se diera cuenta. Pasaron por una puerta que no tenía ningún tipo de candado, ningún tipo de restricción, de impedimento para que ellos pudieran huir. Este reporte de la fuga fue hecho de manera interna. Se trata de 2 reos que tenían menos de 2 meses allí adentro. Primero, inicialmente, de acuerdo con lo informado, fueron llevados por custodios a unas oficinas para que hagan el aseo como parte de esas sanciones, de esas actividades extra, vaya, que no están establecidas, para que hagan el aseo en esas oficinas. Esto ocurrió minutos antes de las 6 de la mañana de hoy, de este jueves. Ya estando en la oficina, la custodio que pues le tocaba echarles el ojo se retiró momentáneamente, y cuando regresó ellos ya no estaban. Resulta que en esa oficina donde estaban limpiando, pues había una puerta que no tenía ningún tipo de candado y pudieron salir los detenidos por su propio pie. Los fugados son, y los estás viendo en pantalla, Giovanni, quien fue detenido acusado de portación de arma, cartuchos y cargadores, estos de uso exclusivo del ejército, y José Luis Alvarado, acusado de abuso sexual equiparado. Así que si los ve, avísele a las autoridades para que los detengan. Y bueno, ya ni para dónde hacerse. Otro caso de presunta negligencia ha ocurrido en el IMSS. El mismo Instituto Mexicano del Seguro Social ha confirmado el inicio de una investigación por el caso de un nacimiento de un bebé con aproximadamente 6 meses de gestación en la Clínica 16 en Torreón, Coahuila. El bebé fue declarado muerto al nacer. Los familiares incluso firmaron el acta de defunción, pero pidieron ver el cuerpo del bebé. El encargado del depósito de cadáveres entonces fue por el cuerpo del menor y se percató que el bebé estaba vivo. La madre aseguró que le dijo a los doctores, cuando estaba dando a luz, que había percibido que su hijo se había movido, a lo que le respondieron que era parte de los reflejos posterior al deceso. Lo que te muestro en pantalla en este momento es el anuncio del IMSS, el anuncio de la investigación. Actualmente el bebé ha sido reportado como estable, pese a permanecer horas entre sábanas, sin oxígeno y a pues sobrevivir aún siendo prematuro. Ayer te platiqué de cómo los abogados de Saúl Huerta, a quien ves en pantalla, el diputado desaforado la semana pasada, los abogados dijeron que el legislador se iba a entregar hoy a las autoridades tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México. Acuerdo que, por cierto, no se conoce, no se ha hecho público. Hoy finalmente el morenista se entregó acusado de violación equiparada contra un menor de edad y de abuso sexual en contra de otro menor de edad. El hecho, la detención, fue presumida por las autoridades de la Ciudad de México, a pesar de que se entregó él de manera voluntaria y de que policías no lo habían logrado encontrar y mucho menos detener. Hoy mismo se hizo la primera audiencia. La defensa, los abogados del detenido, pidieron darle velocidad para que ya sea vinculado a proceso, lo cual ocurrió. El juez decidió vincularlo a proceso por el delito de violación equiparada agravada en contra de un menor de edad y fijó 3 meses para el cierre de las investigaciones, y también le dictó prisión preventiva mientras esto sucede en el reclusorio Oriente. Hay que recordar que todavía está pendiente otro caso por el cual no le han girado la orden de aprehensión, que es por abuso sexual en contra de otro menor. Obviamente, una vez liberada, si es que esto sucede,
pues él ya se encuentra detenido y tendrán que realizarse nuevas audiencias. Es un proceso completamente diferente. No se conocen, como te decía, los detalles del acuerdo en el que presumieron que ya existía con la fiscalía, pero sí la defensa dijo que la víctima, por el caso por el que fue detenido, pide 1 millón de pesos como reparación del daño. Usted se encuentra detenido por una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación equiparada. Usted es considerado inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Tiene derechos a un defensor de elección. En caso de no contar con uno, el Estado le proporcionará un defensor. Por cierto, hoy el director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, reconoció que en el Consulado de México en Fresno, Estados Unidos, pues había personas, trabajadores, vendiendo citas que deberían de ser gratuitas, vendiéndolas a los mexicanos, a nuestros paisanos en Estados Unidos. Vaya, mexicanos, autoridad contra mexicanos. Pues en estos inmuebles, en estas oficinas, en estos consulados, la gran mayoría de los mexicanos acude, por ejemplo, a tramitar matrículas consulares, pasaportes o credencial para votar. Por este hecho, fue cesado el contrato de un prestador de servicios al consulado, un profesional independiente, según lo definieron, así como un guardia de seguridad del inmueble, que estaba coludido en todo esto. Detectamos un primer caso en el Consulado de México en Fresno, donde se estaba pues dando un proceso de venta de citas. Un prestador de servicios profesionales independientes estaba coludido con un guardia de seguridad para la manipulación del sistema de venta de citas. Antes de irme al tema principal, no puedo dejar pasar obviamente las resoluciones que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ordenó un recuento de votos total para la elección de la gubernatura de Campeche, luego de que Movimiento Ciudadano impugnó 13 de 21 distritos. Este recuento se tendrá que hacer antes de que el nuevo o la nueva gobernador o gobernadora pues evidentemente tenga que tomar el cargo. El recuento no significa en automático la anulación del resultado, aunque evidentemente si hay un resultado diferente producto del recuento, entonces sí se tendría que anular. La morenista Laida Sansores fue, recordemos, la declarada la vencedora de esta elección y ahora deberá esperar a que el recuento termine. Y también fue ratificada la sanción al Partido Verde por el pago a influencers para promocionar al partido y su plataforma en veda electoral. Ahora sí, vámonos al tema principal. La inseguridad no se detiene y hoy nuevamente ha tocado en el estado de Guanajuato. Lo que vas a ver a continuación son imágenes de cámaras de seguridad en donde se ve el exterior de un negocio, de la rosticería León, esta ubicada en la comunidad del Castillo, en el municipio de Apaseo el Grande. Se trata de una grabación que data del 18 de agosto a las 7 de la tarde con 20 minutos. Se ve a dos hombres armados y encapuchados entrar al local. Uno de ellos somete a la víctima, quien es la despachadora de la rosticería. En las imágenes, y ahorita te las voy a mostrar, se alcanza a ver a un trabajador, entre que pretende ayudar, pero al mismo tiempo pretende defenderse y protegerse con una silla del otro agresor que va armado. La mujer finalmente fue subida a un vehículo en el que iban sus captores y de manera oficial autoridades de Guanajuato no se han pronunciado sobre este hecho. Atención, pero extraoficialmente se ha informado que tienen claramente identificado el vehículo en el que se llevaron a la mujer. Imágenes, las placas del vehículo tomadas de las imágenes que te voy a mostrar a continuación. Como te mencionaba, actualmente sobre la víctima y los victimarios no se tiene reporte de su paradero, ni siquiera quiénes son tampoco los victimarios. ¿Ante qué estamos? Bueno, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana y te muestro el video.
Más venían dos. Otros.